Segunda parte del programa y es momento de hablar de energía eléctrica, más bien de tarifa. Para eso ya establecemos un contacto vía Zoom con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo aquí en el programa. Y un placer, Romina, y a todos los televidentes, mi saludo. Bueno, presidente, el contacto es para poder informar o esclarecer qué es lo que cambió ahora con los nuevos decretos que tenemos para industrias electrointensivas. Tengo entendido que este decreto se firmó ya a finales del mes de abril. Así es, Romina, en realidad existen dos decretos que estaba en proceso de análisis a través de un grupo de trabajo que se había conformado a instancias del Ministerio de Industria y Comercio y MITIC, con la participación de la ANDE y también de los gremios, donde se había analizado los decretos 5306 y 5307. Por un lado, la 5306 se refiere a las industrias convergentes, es decir, principalmente para la instalación de inteligencia artificial en el país, y por otro lado también el 5307 se refiere para la instalación para la producción de hidrógeno en Paraguay, ¿verdad? Y en ese contexto, estos dos decretos se habían analizado para poder entrar en vigencia, y en ese grupo de trabajo se consideró importante ajustar ambos decretos. Por un lado, la 5306 se reemplazó por el decreto 5860, donde básicamente la tarifa, se modifica la tarifa igualando a la tarifa de la criptominería. Es decir, considerando que la tarifa de la criptominería es la tarifa técnica de la ANDE, y también con posibilidad de un reajuste, de una actualización anual por algunos indicadores económicos de Estados Unidos. Este aumento, digamos, de la tarifa con el decreto 5860 con relación al decreto 5306 es de 16,5%. Entonces, algo muy importante, con esto se viabiliza totalmente que se instalen estas industrias en Paraguay y pagando una tarifa técnica, es decir, lo que establece la ley 966, y por otro lado también se encuentra en dólares y con posibilidad de actualización en forma anual. Por otro lado está el decreto 5307, que trata, digamos, para la producción de hidrógeno verde, donde se reemplazó por el decreto 5861, donde en este caso se mantiene la tarifa del decreto anterior, pero se limita a 250 megavatios de potencia, es decir, se limita totalmente a los efectos de evitar que realmente eso afecte a la disponibilidad de potencia del Paraguay. Presidente, estas industrias pagan una tarifa menor a lo que son las demás industrias. No, como te decía, la tarifa de criptominería es el único grupo de consumo que está pagando la tarifa técnica, es decir, está por encima de todo lo que nosotros pagamos. Entonces, esta tarifa para la inteligencia artificial va a pagar esa misma tarifa, es decir, una tarifa más alta de lo que todos nosotros pagamos. Y reitero, es la tarifa que corresponde y lo que establece uno de los artículos de la ley 966, donde la ANDE debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado. Es decir, es una tarifa, respondiendo a tu pregunta, es una tarifa más alta de lo que todos nosotros pagamos. Presidente, ¿cómo es la forma adecuada de referirse a esta tarifa? ¿Es una tarifa preferencial, diferencial o subsidiada? No, no, en ningún momento es una tarifa subsidiada, es un nuevo grupo de consumo
para poder crear las condiciones adecuadas en Paraguay. Es un programa del gobierno del Paraguay a los efectos de que aprovechando nuestro excedente energético de las binacionales se pueda instalar este tipo de industria en Paraguay y definitivamente debe tener una constancia del biministerial. Se formó también una instancia biministerial entre el MIC y MITIC a los efectos de analizar cualquier proyecto de este tipo y ellos deben de definir si realmente pertenece a ese grupo de consumo o ese grupo de industria para que la ANDE pueda viabilizar su instalación en Paraguay. Pero sí se debe estudiar primeramente todos los proyectos en ese biministerial, reitero, conformado por MITIC y MIC a los efectos de asegurar que realmente se refiere a esa industria. Presidente, como sabes, existe también una preocupación por parte de la gente que esto sea de forma momentánea, pero con el paso de los años esto pueda derivar en un aumento en el costo de la tarifa para el usuario residencial o comercial. Desde la ANDE aseguran que esto no será así. Definitivamente no será así, al contrario, considerando de que estas industrias pagarán la tarifa técnica, una tarifa superior de lo que todos nosotros pagamos, entonces va a contribuir para el ingreso adicional a la ANDE para que pueda ejecutar las obras previstas en el plan maestro, que es muy importante, ¿verdad? Tenemos que recordar que la ANDE es una empresa del Estado paraguayo, pero funciona como cualquier otra empresa privada para poder ejecutar sus obras previstas en el plan maestro. Necesita de sus recursos. ¿Y cómo consigue sus recursos? Solamente a través de su ingreso genuino, cuál es la venta de energía eléctrica. Entonces, la instalación de este tipo de industria va a contribuir a los efectos de mejorar el ingreso a la ANDE, reitero, para poder ejecutar sus obras previstas en el plan maestro. Presidente, decías que estos contratos se pueden modificar anualmente por algunos indicadores. ¿Cuáles serían esos indicadores? ¿Sería el costo del dólar, por ejemplo, o cuáles serían? Asimismo, son dos indicadores económicos de Estados Unidos, donde a los efectos de mantener el valor del dólar en el tiempo, ¿verdad? Eso es algo demasiado importante. Es la primera vez en la historia donde la ANDE va a tener una tarifa que se pueda, digamos, tener una definición a largo plazo y que donde se pueda ir actualizando la tarifa. Eso es demasiado importante, considerando de que uno de los problemas principales que tiene la ANDE justamente la tarifa política, es decir, una tarifa que está por el bajo de la tarifa que debería ser según establece la ley 966 de la ANDE. Es decir, esta tarifa realmente va a ser la tarifa adecuada para que se tengan los ingresos necesarios para poder avanzar en la ejecución de las obras. Presidente, otro aspecto que menciona estos decretos es que si una de estas industrias llega a sobrepasar la cantidad de energía que puede utilizar, no sé si lo digo bien, en el mes, por ejemplo, tiene que tener otra forma de generación de energía. No, es importante aclarar que la ANDE va a autorizar la conexión de este tipo de industria de acuerdo a su capacidad de generación. Es decir, la ANDE no puede conceder contrato por encima de la capacidad a largo plazo. Entonces, esto definitivamente, si el interesado desea aumentar la potencia, digamos, entonces por encima de lo que la ANDE autoriza o que está en condiciones a los efectos de evitar que afecte a los clientes normales, entonces esta industria debe generar su propia energía. Eso está previsto también en estos decretos. Presidente, con esta llegada de inversiones extranjeras que esperemos que se dé también, ¿se apunta a inversión en infraestructura por parte de la ANDE? De hecho, la ANDE venía realizando muchas inversiones importantes
para tener una idea, en los últimos 3 años, el consumo de energía eléctrica aumentó en un 50%, único a nivel global. Si no tuviera la ANDE la capacidad de soportar este aumento explosivo, lógicamente no se iba a poder instalar esa industria para que pueda aumentar con este nivel de 50% de 3 años. Es decir, la ANDE tiene la capacidad de recibir este tipo de inversiones. Lógicamente tenemos que seguir invirtiendo a los efectos de acompañar este crecimiento de consumo de energía eléctrica que se está registrando en Paraguay. Es muy importante mencionar que históricamente siempre se habló de que, y la ciudadanía, el sector político siempre ha reclamado por qué el Paraguay no utiliza su energía en Paraguay en lugar de estar cediendo a los países vecinos. Y Sí. bueno, ahora eso está ocurriendo. Reitero, para tener una idea, en 3 años el crecimiento de consumo de energía eléctrica es del 50%, algo inédito. Entonces, para mí esto transmite dos aspectos muy importantes. Por un lado, que el gobierno del Paraguay está apostando en la utilización de nuestra energía en el territorio paraguayo para su desarrollo, y por otro lado también la ANDE está en condiciones de recibir este tipo de inversión a los efectos de soportar este aumento explosivo de consumo de energía eléctrica que se está registrando en Paraguay. Bueno, la ciudadanía entonces a no preocuparse, esto no va a tener incidencia en el costo de la tarifa de hogar. Presidente, quiero aprovechar también el Sí. contacto y resaltar, porque hace poco estaba conversando con el gerente comercial de la ANDE y resaltaba dos puntos particulares. Por un lado, la disminución de las pérdidas eléctricas, la disminución también de la criptominería ilegal, y también se destacaba el avance de la digitalización también en la ANDE. Así que me gustaría que nos comentes también al respecto, por favor, porque son datos positivos que no podemos dejar de resaltar. No, definitivamente la ANDE viene realizando inversiones en diferentes sectores. Por un lado, el aumento de la capacidad en transmisión y distribución de energía eléctrica, y por otro lado la incorporación tecnológica en el sistema de distribución de energía eléctrica. En este momento está en proceso de digitalización todo el sistema de distribución de energía eléctrica, con una inversión de 29 millones de dólares. Se está digitalizando esas redes de distribución a los efectos de tener todo mapeado y a partir de ahí tener la posibilidad de operar a distancia el sistema eléctrico. Eso va a permitir una mejor planificación para las ampliaciones, va a permitir una mejor atención en caso de que ocurra algún inconveniente, y por sobre todas las cosas vamos a tener los activos, digamos, totalmente digitalizados. Actualmente no tenemos esos activos digitalizados, entonces complica, digamos, su operación automatizado, ¿verdad? Esto va a permitir esa operación automatizado, y de hecho ya tenemos instaladas varias llaves las llaves, digamos, que son lo que están por las redes de distribución. Eso ya estamos, digamos, operando a distancia, pero nosotros estamos avanzando a los efectos de ir caminando hacia las redes inteligentes, ¿verdad? Para el efecto, tenemos que terminar esta digitalización de la red de distribución. Por otro lado, el segundo paso sería la instalación de los medidores inteligentes, que también está en proceso de análisis a los efectos de empezar a instalación masivamente, de la instalación masivamente, e ir avanzando, como te decía, a las redes inteligentes. Antes de finalizar, presidente, ¿en qué porcentaje se está avanzando en lo que tiene que ver con la digitalización? Estamos en 35% aproximadamente a nivel nacional. Presidente, como El- siempre, un el- gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Agradecidos. a las órdenes de siempre. Así conversábamos con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa.